Bien, en esta clase vamos a ver lo que es desarrollo del endodermo, ¿no? El cual va a formar el aparato digestivo, el aparato respiratorio, urogenital, el páncreas, el hígado y los pulmones, ¿no? Bien, la gran estructura que va a formar obviamente el endodermo es el aparato digestivo, ¿no? Ahí se va a formar a partir de una porción del saco epitelínico, ¿no? ¿No? Donde vamos a encontrar nosotros que hay un revestimiento del endodermo y que este va a formar lo que nosotros conocemos también como arquenterón o intestino primitivo. Inicialmente este tubo es ciego, es decir, no tiene entrada y salida, pero podemos distinguir la formación de una parte anterior, una parte media y posterior de este intestino. ¿Eh? Ahí tenemos, ¿no? No se nota mucho, tienes el embrión, ¿no? Con el saco vitelínico, ¿no? Que es una gran porción de él, ¿no? Y donde nosotros no observamos, ¿no? No observamos, ¿no? Realmente un intestino inicial, ¿ya? Esto va a ir en crecimiento, ahí lo vemos, ¿no? Este saco vitelínico que se va disminuyendo en tamaño, ¿no? Y se va a producir acá un estrangulamiento. Este estrangulamiento, que es ya interno del endodermo, es lo que va a formar finalmente, ¿no? El intestino, un tubo en sí, ¿no? Un tubo ciego, ¿no? Ahí vamos a ver nosotros el tubo neural, la notocorda, ¿no? Que están presentes, ¿no? Y este intestino ya es más abajo y más internamente. Si lo vemos acá, ¿no? Ahí lo podemos observar con más detalle. Está tubo neural, ¿no? Y esta porción que vendría a formar el intestino. Ahora vemos un poquito con más detalle ya el intestino, todavía con el saco vitelínico, podemos ver una parte anterior, una parte media que todavía está abierto y una parte posterior, ¿no? Del embrión. Todavía realmente no es un tubo, sino es una cavidad que está comunicada con el saco vitelínico. Ahí tenemos otra forma de verlos, un corte, ¿no? Transversal, donde está justamente el endodermo, luego este se pliega, acá está, ¿no? Saco vitelínico, ya se puede observar una parte anterior y posterior y finalmente hay un estrangulamiento, ¿no? Para formar ya el intestino medio, ¿no? Ya se separa prácticamente de lo que es el saco vitelínico, ¿okay? Y esto estamos hablando al final del primer mes, ¿no? Al final del primer mes de post-fecundación, ¿no? Bien, ¿qué partes van a formar este intestino? El intestino anterior me va a formar lo que es el esófago, ¿no? ¿No? Está al lado de los pulmones, mejor dicho, entre los pulmones. Luego se va a formar el estómago, ¿no? Más o menos en la cuarta semana. Este estómago inicialmente es un tubo, pero va a sufrir rotaciones, se va a dilatar algunas partes de él. Vamos a observar curvaturas, ¿no? Una especie de botella, ¿no? Luego está el duodeno, ¿no? Esta porción terminal del intestino anterior, ¿no? Y que va a adoptar una forma de C, una asa en C, ¿no? Debido a que el estómago va a rotar. Vamos a ver ahorita en gráfico. Ahí tenemos nosotros, miren ustedes, el intestino anterior. Está junto a lo que van a ser los bronquios, la tráquea, ¿no? Van corriendo en paralelo los futuros pulmones, ¿no? Y ahí está, tenemos nosotros, ¿no? Lo que va a formar la faringe, ¿no? Y el esófago que está más abajo, ¿no? Ahí tenemos el estómago, miren, el estómago comienza a rotar, se comienza a curvar, ¿no? Va a haber una curvatura acá que le dicen curvatura menor, una curvatura mayor, ¿verdad? Luego se va a ensanchar, ¿no? Se va a formar el píloro, que es la salida del estómago, ¿no? Y finalmente, ¿no? Va a tener el estómago esa forma de saco, ¿no? Que nosotros conocemos, ¿no? Parece un payar en verdad, ¿no?
Bien, ahí vamos a tener también la formación del hígado, ¿no? El hígado que está cerca al intestino anterior, ¿no? Se va a formar también el colédoco y también se va a dar lugar a la vesícula biliar, ¿no? Y el conducto cístico, ¿no? Acá nosotros tenemos el esbozo del hígado, la formación de la vesícula biliar, ¿no? Y también la formación del páncreas. A un costado también está el páncreas, ¿no? El páncreas simplemente tiene dos orígenes, ¿no? Dos orígenes y luego se fusiona, ¿no? Tenemos dos orígenes de este páncreas, ¿no? Uno dorsal y uno ventral, que se van a fusionar, ¿no? Y ya sabemos las funciones que corresponden al páncreas, ¿no? Se crean dos hormonas que tienen dos orígenes celulares diferentes, ¿no? El glucagón y la insulina, ¿no? Vemos un poquito más el desarrollo. Miren ustedes, ya está la parte anterior, media y posterior. Acá hay un esbozo ya hepático del futuro hígado. Perdón, sí, el futuro hígado, ¿no? Esta es otra forma de verlo. Ahí tenemos nosotros este intestino. Miren, está conectado hacia la parte de lo que vendría a ser el cordón umbilical, ¿no? Y tiene un extremo todavía ciego, que es la cloaca, todavía no está abierta, ¿no? Y anexo a ello está creciendo pues el hígado, la vesícula, el páncreas, ¿no? ¿No? Okay. El intestino medio, ¿no? Este se extiende desde el colédoco, ¿no? En el duodeno y termina en la unión de los 2/3 proximales del colon transverso, ¿no? Llega hasta las primeras 2/3 partes del colon transverso, ¿no? Forma un asa intestinal con una rama cefálica que se convierte en la porción distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilión. Y en la parte caudal se convierte en la porción inferior del ilion, el ciego y el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Ahí lo tenemos, ¿no? Se va desarrollando, ¿no? Y ya nosotros tenemos, bueno, un intestino que incluso ya tiene la parte mesentérica que se va irrigando, ¿no? Con, con sangre, ¿no? Y bueno, tiene una conexión feto-madre todavía, está ligado. El intestino posterior se origina del tercio distal del colon transverso, el colon descendente forma el sigmoide, el recto y las porciones superior del conducto anal, ¿no? En el caso del embrión o el feto, mejor dicho, existe un tabique uroretral que separa el alantoide del intestino, ¿no? Hay un tabique todavía acá, ¿no? Este tabique uroretral se va a abrir cuando ya sean desarrolladores posteriores, pero por mientras está cerrado esto, ¿no? La alimentación es a través del conducto umbilical, ¿no? Ahí tenemos otra forma de verlo, está el embrión, el corazón, el embrión humano, el hígado, y ahí está parte del intestino, ¿no? Bien, el aparato urogenital, ¿no? Vamos a tener ahí en verdad el aparato urinario y reproductor, porque están estrechamente relacionados anatómicamente, ¿no? En el caso del aparato urinario, nosotros vamos a tener unos riñones que van a pasar por un proceso de desarrollo, ¿no? En tres partes: pronefro, mesonefro y metanefro. El pronefro, ¿no? No es funcional, es el más primitivo, y más o menos se ubica a la altura de la séptima, cuartoceava somita de las primeras 4 semanas. Es un esbozo, ¿no? Futuro riñones. Luego tenemos el mesonefro, que se desarrolla entre la semana 10 y 28, ¿no? Solo forma parte del sistema conductor del aparato masculino, en el caso de los conductos, y degenera la 8ª semana. Los metanefros, que es lo que ya van a formar en sí los riñones, ¿no? Van a formar los túbulos metanéfricos, que se van a transformar finalmente en los riñones que nosotros conocemos. Ahí tenemos, ¿no?
este desarrollo, ¿no? Del embrión. La siguiente foto. Sí. Okay. Bien, el otro es el desarrollo de las gónadas. Recuerden que el embrión, ya lo hemos visto en una clase, es un embrión que no está diferenciado todavía, ¿no? Hasta la séptima semana, cuando se produce la activación del SRI o TDF, el embrión es totipotente, ¿no? Ahí vamos a observar nosotros que las gónadas incluso están en una posición más arriba, ¿no? Y que finalmente van a migrar, ¿no? Hasta su ubicación respectiva, ¿no? Estas gónadas finalmente van a formar todo el tema del aparato de la genital interna, ¿no? Del individuo, dependiendo del sexo. Ahí lo tenemos, miren, las gónadas están en posición mucho más alta que el riñón. Estas gónadas van a migrar hacia la parte de abajo, ¿no? Después de la séptima semana. Ahí tenemos las gónadas, acá hay una gónada, está el riñón acá, están muy cerca, pegados a los riñones, ¿no? Y bueno, en el caso de hembras desciende hasta cierta altura, en el caso del macho desciende mucho más, ¿no? Incluso sale fuera del abdomen, ¿no? Bien, el aparato reproductor femenino está ubicado en la cavidad pelviana, ¿no? Vamos a tener después de las gónadas, que en este caso van a ser los ovarios, van a tener algunos conductos como es el oviducto, el útero, la vagina y la vulva, en términos generales, que tienen un vertebrado, ¿no? Los ovarios, ¿no? Están ubicados en la región sublumbar, ¿no? Y bueno, están envueltos en una cápsula ovárica o repliegue peritoneal, ¿no? Dentro del abdomen. La función de los ovarios es, ¿no? Una función de liberación del ovocito mediante la ovulación, gracias a la hormona LH, ¿no? Y FSH. La función endocrina, que es la liberación de esteroides, bueno, tiene una función endocrina para llamar al celo, la cópula y manutención también del futuro feto, ¿no? En caso de una fecundación. Los subiductos son esas estructuras alargadas que unen al ovario, ¿no? En este caso con el útero, ¿no? El oviducto está formado por células ciliadas. Dentro de él vamos a encontrar tres partes, ¿no? El pabellón infundíbulo, ¿no? Que está muy cerca al ovario, la ampolla o ámpula, donde generalmente se da la fecundación, y el istmo, que es la porción que se conecta al útero, ¿no? La parte final, el istmo. Las funciones son pues transporte del ovocito, del óvulo si hay fecundación y de los espermatozoides. Tiene la función de, en el ámpula se da la fertilización y mantiene y permite el transporte del embrión ya por acciones hormonales para que finalmente se anide en el útero, ¿no? Bien, el útero es una estructura en verdad muscular, ¿no? Muy mucosa también, donde se va a anidar, ¿no? El embrión para la posterior gestación, ¿no? Sus funciones son permitir la implantación del embrión, permitir la gestación posterior del feto. También produce hormonas como las prostaglandinas, ¿no? Que ayudan al proceso de gestación. Y va a producir también secreciones a través de la cervix y la vulva en el caso de la cópula o el celo, ¿no? Las partes que viene el tema del útero tiene tres partes bien detalladas. Son los cuernos, ¿no? Estos cuernos que están en la parte son dos que se van a dividir y se van a conectar con el istmo del oviducto. El cuerpo, que es la estructura donde meramente muscular, donde se va a anidar el futuro embrión. Cervix o cuello, que es una estructura anillada ubicada al final del útero. Se dilata durante el celo, durante el parto y se cierra,
¿no? Para evitar contaminaciones. Ahí tenemos una foto, pero de esta forma anillada, ¿no? La vagina es una estructura muy dilatada y glandular que es muy fluida durante el celo y el parto, ¿no? Su función es permitir el coito y también permite el paso del feto en el caso de un alumbramiento o parto, ¿no? De la placenta posterior a la salida del feto, ¿no? Y el paso, también permite el paso de los espermatozoides. Aparato reproductor masculino está ubicado también en la región inguinal, ¿no? En el caso del toro, cerdo, el humano es en la región inguinal, pero perineal en el caso del cerdo, el perro, por ejemplo, ¿no? Debido a esa posición, ¿no? Estos poseen una forma oval, ¿no? Vamos a encontrar en el testículo dos vías intratesticulares, que son los túbulos seminíferos, ¿no? Los túbulos seminíferos donde se va a producir la producción de gametos, y la red de testis, que es la parte de la colecta. Luego están el conducto eferente, el epididio donde se almacenan los espermatozoides, los conductos deferentes, finalmente el pasaje a través de la uretra pelviana y luego peniana, y finalmente el pene para la deposición de los espermatozoides. Hay glándulas anexas, sí, en las glándulas uretrales o de Eritré, las vesículas seminales, la próstata, las glándulas vulvaretrales o de Cooper. Bien, los testículos están ubicados, en el caso de mamíferos, fuera del abdomen del macho, ¿no? Están dentro de una estructura que es una proyección del peritoneo, que es lo mismo que envuelve a los intestinos, y atraviesa una zona que le llaman el anillo inguinal, ¿no? También está, bueno, hay vasos sanguíneos, hay nervios, ¿no? Que permiten al espermatozoide cumplir su función, en la deposición de espermatozoides, ¿no? Durante el coito. Sus funciones: secretan hormonas sexuales masculinas, sabemos la testosterona, ¿no? Producen células germinativas, ¿no? También vamos a encontrar ahí, como podemos observar, ¿no? El testículo, ¿no? Esta es otra forma de verlo. Está el testículo en una ubicación externa, fuera del abdomen, ¿no? Y donde, pues, el testículo va a conducir el conducto deferente, ¿no? Finalmente va a pasar por las secreciones de la próstata, de la vesícula seminal, ¿no? Hasta llegar a la uretra pélvica y finalmente a la uretra peniana para la deposición de los espermatozoides, ¿no? En las vías intratesticulares, dentro del testículo, nosotros vamos a encontrar ahí los túbulos seminíferos, ¿no? Más o menos aparecen de a 2 o de 3, son de forma contorneada, ¿no? Pueden llegar a medir hasta 1 metro de longitud si están totalmente compactados, ¿no? Ahí encontramos nosotros las células de Leydig y también las células germinativas y las células de Sertoli, ¿no? Que van a ayudar a procesos hormonales que el proceso de espermatogénesis se realice, ¿no? Luego tenemos la red testis, ¿no? Donde los túbulos seminíferos se fusionan, ¿no? Y donde van a ser conducidos los espermatozoides. Ahí tenemos, ¿no? Este túbulo seminífero, acá están las colas de los espermatozoides, estos espermatozoides que se están formando por proceso de meiosis, ¿no? Y bueno, todos estos túbulos seminíferos, ¿no? Convergen en la red de testis para finalmente ser conducido fuera del espermatozoide, ¿no? Bien, también tenemos los conductos deferentes, ¿no? Más o menos de 12 a 15, poseen un diámetro de 300 micras y están tapizados estos conductos por células ciliadas, ¿no?
Finalmente, estos conductos diferentes se unen al epidima, en el epidima donde se va a almacenar los espermatozoides y se va a producir la capacitación de ellos, ¿no? Donde el espermatozoide ya va a tener actividad fecundante. Luego pasan los conductos deferentes, una vez que hay un proceso de eyaculación, ¿no? Para el proceso de fecundación. Ahí lo tenemos, los conductos deferentes, ¿no? Testículo, testicular, red de testis, conductos deferentes y finalmente el epidima, ¿no? Este es un corte sagital de ellos, observarlo. ¿Qué glándulas anexas tenemos? Tenemos las vesículas seminales, está más o menos donde está el conducto deferente. Ellos van a producir una secreción granular, viscosa y lechosa compuesta de proteínas, aminoácidos y iones. Estas vesículas seminales son muy desarrolladas en el cerdo, perro y el gato. Cerdo y el perro y el gato no las poseen. Algunos animales no poseen, pero sí muy desarrolladas. Luego la próstata, que lo tienen todos, ¿no? Es una glándula en verdad, ¿no? Que va a constituir, o sea, van a producir para la secreción de líquido seminal, ¿no? Bien, ahí tenemos un resumen, ¿no? De lo que forman cada una ¿no? El ectodermo, todo lo que está de verde, está el ectodermo, ¿no? No olvidar lo que va a formar. Resumen, este es el endodermo, perdón, el ectodermo, todo lo que es sistema nervioso, ¿no? Se forma a partir de ellos, estructuras como el pelo, las uñas, etcétera. Y el mesodermo, ¿no? En amarillo, básicamente lo que es músculo, ¿no? Básicamente lo que es músculo. Bien, vamos a ver un video.